Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con los videos que les había prometido acerca de proyectos de mejora. Vamos a empezar con la parte uno, que es identificar el problema. Dentro de esta primera etapa, ¿okay? Recordemos que ya hemos visto en los videos anteriores que nosotros tenemos diferentes etapas para los proyectos de mejora y que vamos a ir viendo una por una y en cada una de estas sus propias herramientas. Entonces vamos a empezar aquí con entrevistas, ¿no? Las entrevistas a las personas claves y la tabulación de las respuestas. Son las dos primeras herramientas que vamos a revisar nosotros en esta primera etapa de identificar el problema. Perfecto. Muy bien. Entonces quisiera antes de empezar recordarles por favor que esta primera etapa de identificar el problema es la más importante de todo el proyecto de mejora. Ya que si no logramos identificar el problema más importante para la organización, todo lo que hagamos en adelante ya es en vano, ¿no? La idea es llegar a determinar cuál es el principal problema, el principal obstáculo, la principal valla que tenemos nosotros que eliminar a través de una correcta solución, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos en eso. Para eso nosotros vamos a ir a esta hoja donde tengo preparado el material, ¿ok? Eso sí me gustaría indicarles a ustedes, por favor, que por ahí algunos me han enviado unos mensajes, ¿ok? Unos mensajes que, bueno, les agradezco bastante por, digamos, las preguntas que hacen y la interacción que tenemos, pero hay un suscriptor que me dijo que por favor comparte el Excel, ¿no? Entonces yo sí voy a compartir el Excel, ¿ok? Lo que sucede es que lo voy a compartir cuando termine, ¿no? Todo el módulo de proyectos de mejora, porque lo estoy haciendo justamente en este mismo Excel. Una vez que lo termine, lo voy a compartir con ustedes para que lo tengan como referencia. Por favor, a ver si me hacen recordar en el último video que tengamos para poder darles el enlace. Por otro lado, también les voy a publicar 2 videos de este módulo por semana, de tal manera que lo podamos tener todo listo antes del mes de marzo, que es cuando la mayoría de ustedes empiezan clases, bueno, en el hemisferio sur. Recuerden que yo estoy en Perú, entonces en el hemisferio sur la mayoría empezamos en el mes de marzo las clases, entonces quisiera que lo tengan disponibles. Y también para aquellos que trabajan en empresas y quieran ver la metodología, bueno, lo tengan lo antes posible para que lo puedan aplicar en sus empresas, ¿ok? Bueno, empezamos. Entrevistas a personas claves de la empresa. ¿A quiénes nosotros vamos a entrevistar? Entrevistamos siempre primero al gerente general porque es el que conoce toda la empresa, y cuando son pequeñas y medianas empresas normalmente el gerente general es el mismo dueño de la empresa, ¿no? Es el mismo dueño, ¿ok? Luego vamos nosotros a entrevistar al jefe comercial o a la persona que tengamos cerca de nosotros y que conozca, ¿no? Todas estas digamos, actividades comerciales, especialmente de la venta, quien tiene trato directo con el cliente. Esa información es súper importante. Jefe de operaciones, ¿ok? Que es aquel que está en contacto directo con toda la operatividad en el producto. Conoce el producto, los procesos. Información muy importante. Jefe financiero. Es otra información que nosotros necesitamos respecto a la empresa en general, ¿no? Es aquel que maneja, por ejemplo, los ingresos, los gastos, las pérdidas, las ganancias, los costos. Y es importante ese enfoque, ¿no? Para poder determinar también cuál es el problema principal. Y finalmente, cualquier otra persona que esté estrechamente relacionada con el problema que nosotros pensamos atacar. Ahora, esta parte también es importante porque nosotros tenemos que ver qué tipo de problemas podemos resolver dentro de la organización, ¿ok? Si nosotros estamos, por ejemplo, en el área de producción, bueno, tendríamos también que escoger ciertos problemas que estén relacionados, por ejemplo, con la mejora de la eficiencia o la mejora de la productividad. Si tenemos acceso, por ejemplo, a los almacenes, tendríamos que ver determinados proyectos que mejoren, por ejemplo, el número o la cantidad de pérdidas o los tiempos, ¿no? Los tiempos de atención. Acá son los tiempos de atención, ¿no? Los tiempos de atención, etcétera.
Y si nosotros estamos en distribución, por ejemplo, vamos a tratar de hacer proyectos que mejoren el tiempo de entregas, la optimización de combustible, la optimización de mano de obra. Entonces, enfoquémonos en aquellas áreas donde nosotros tenemos, digamos, el alcance de poder hacer diferentes mejoras, ¿no? Que ese es el objetivo. Ese es otro punto importante a tener en cuenta. Ahora sí, empezamos, vamos con la entrevista, ¿ok? Para hacer esta entrevista, este modelo de entrevista, he tomado como ejemplo la entrevista que hizo un alumno para su proyecto de mejora en el instituto donde yo dicto clases. Y todo lo que está en letras azules, ¿ok? No tiene o no tenía, ¿no? La entrevista, ¿ok? Y lo que está en letras azules son las mejoras que lo estoy proponiendo para justamente la aplicación de esta entrevista. Primero, el nombre, ¿no? El nombre del proyecto. Recuerden que cuando yo todavía no conozco el problema que voy a solucionar, obviamente no tengo el nombre del proyecto, pero sí lo que podría poner es el nombre de la empresa y también un logotipo para poder indicarnos cuál es el sector o el rubro que la empresa trabaja. Luego el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista, ¿no? Por ejemplo, en esta entrevista, el objetivo de la entrevista, ¿ok? El objetivo de la entrevista es conocer la problemática de la organización y determinar el principal problema al cual vamos a estudiar para diseñar e implementar la mejor solución, ¿ok? Luego empezamos. Aquí, por ejemplo, este alumno ha entrevistado al gerente general, colocan el nombre completo y le ha hecho una pregunta, tanto al gerente general como al gerente de operaciones, como al jefe de producción. Son las tres personas a quien él ha entrevistado, ¿ok? Entonces recordemos que de acuerdo al icono la empresa se dedica a lo que es la producción y la comercialización de huevos para consumo humano. Entonces vamos a ver cuál es la pregunta que le he hecho a los tres. Le he hecho, ¿cuál cree que es el principal problema o la principal problemática de la empresa? Y cite algunos ejemplos, ¿ok? Y esa misma pregunta le he hecho a los tres. ¿Cuál es lo bueno? Lo bueno es que se ha enfocado, ¿ok? Directamente al objetivo. Y eso es importante porque nos permite a nosotros, digamos, atacar el problema sin estar dando muchas vueltas con otras preguntas. Entonces acá el gerente general ha contestado, por ejemplo, buscar la mejor eficiencia de las cadenas productivas, reducir los costos máximos para tener una mejor rentabilidad. Le preocupa las condiciones fitosanitarias de la materia prima. Dice que al momento de entrada de la materia prima falta, ¿no?, hacer una verificación más exhaustiva, ¿ok? Recuerden siempre al final de la entrevista colocar el nombre, la fecha, la hora y el lugar. Luego entrevistó al gerente de operaciones y ¿qué nos dijo? De acuerdo a la pregunta de la principal problemática dentro de la organización, él considera que es importante fidelizar en el mercado tanto a los clientes con un excelente trato, así como también con una excelente calidad de nuestros productos. Luego nos dice que también falta modernizarnos, ¿no? Porque él asume que las fallas que hay en producción se deben en gran medida a la falta de una mejor tecnología disponible en la empresa. Y finalmente nos dice que hay que tener cuidado con la calidad de la materia prima, ¿ok? Igualmente ponemos acá estos datos básicos, igual que en la entrevista al gerente general. Y finalmente el jefe de producción, que a la misma pregunta nos responde que para él el problema más importante es la falta de planificación en el negocio, que falta poner metas al final de cada jornada y así tener una mejor producción y una alta calidad. Él opina que falta control y también información sobre las fallas y faltas en los procesos productivos y considera que hay un desorden contable, ¿ok? Entonces, directo al grano, ¿no? Va a la pregunta y los entrevistados responden, que me parece eso muy bien. ¿Dónde están las observaciones? Las observaciones están en que la entrevista en sí es una técnica cualitativa. Entonces, cuando nosotros tenemos esta técnica que es muy poderosa, lo importante es encontrar los insights, es decir, aquello que está oculto, aquello que está dentro de la caja, que muchas veces no nos van a decir los entrevistados a primera vez, ¿ok? Entonces se van a dar cuenta que yo he marcado en azul,
muchas posibles repreguntas. Por ejemplo, acá nos dice el gerente general, el método que se está usando no es muy apropiado. Es muy general. Ahí, por ejemplo, podríamos hacer una repregunta, ¿no? ¿Por qué considera que el método que se está utilizando en producción no es muy apropiado? Abrimos la caja, ¿ok? Abrimos la caja. Por ejemplo, ¿no? Acá nos dice, vamos a una del gerente de operaciones, nos dice que es importante fidelizar, dice que hay que tener un excelente trato con nuestros clientes y cumplir con una excelente calidad de nuestros productos, ¿no? Entonces acá nosotros podemos hacer repreguntas, ¿no? ¿Por qué considera que no se está dando un buen trato al cliente, ¿no? O por qué considera que se está fallando con la calidad del producto. ¿Se dan cuenta? Entonces abrimos la caja para ver qué cosa hay dentro de. Eso es muy importante en las entrevistas. Ahora, no es fácil de hacerlo porque hay que conocer bien las preguntas. Porque hay que estar atento a lo que está respondiendo el entrevistado y buscando la oportunidad de la repregunta. Por ejemplo, acá otra, jefe de producción, nos dice falta de control y de información de fallas o faltas en producción. Entonces acá nosotros le podemos preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de fallas o qué tipo de faltas son las más importantes en el proceso productivo? Y vamos buscando y vamos escarbando qué cosa es lo que hay detrás de todo esto. Esa es una observación a esta entrevista que pienso que debió, digamos, replantearse con repreguntas. Y había un material sumamente exquisito para poder identificar en esas respuestas. Entonces, por favor, tengan en cuenta ese aspecto cuando ustedes van a hacer sus entrevistas. Ahora, vamos a la parte 2, tabulación de respuestas, que es justamente la que está aquí, ¿no? Tabulación de respuestas. Segunda herramienta de la etapa 1 de identificar el problema. Es súper sencilla, pero recontra poderosa. Es una tabla de doble entrada. En una columna vamos a poner el problema y en la otra columna la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que se repite este problema durante las entrevistas. ¿Ok? Identificamos o consolidamos cuáles son aquellos principales problemas que se repiten y se repiten y se repiten durante la entrevista. Obviamente tenemos que agruparlos por afinidad, ¿no? Por afinidad para no ser tan específicos y no formar tantos problemas que muchas veces están relacionados entre sí. Por ejemplo, problema 1, ineficiencia, retrasos, falta de calidad y fallas en producción. Problema 1. Problema 2, alza del precio de la materia prima. Problema 3, ineficiente gestión de las materias primas en el almacén, ya sea al momento de la recepción como también en la gestión del despacho de acuerdo a la fecha, digamos, de caducidad, de acuerdo a la fecha de recepción. Problema número 4, falta de planificación estratégica también al nivel táctico y al nivel operativo. Y problema 5, mala atención a nuestros clientes. Y simplemente lo que hacemos es ver la cantidad de veces que se repite este problema. Y vemos que el que más frecuencia tiene es la ineficiencia, retrasos, falta de calidad y fallas en la producción. Y el segundo es ineficiente gestión de materias primas en el almacén, ¿no? Son estos dos. Entonces aquí tenemos dos grandes problemas, siendo más importante el de producción y luego el de materias primas, que nosotros podemos trabajar en esta organización. Fue por eso que dividimos, ¿no? Dos proyectos. Un proyecto lo trabajó un grupo y el otro proyecto lo está trabajando el otro grupo. Son alumnos diferentes que están atacando o analizando ahorita la solución para estos dos problemas. Bueno, espero realmente que les haya servido este video para que ustedes puedan plantear estas dos primeras herramientas, que es entrevistas a personas claves de la organización y tabulación de las respuestas. Eso está en la primera etapa, que es identificar el problema, ¿ok? Voy a estar haciendo el esfuerzo, como les comenté, de hacer 2 videos por semana. Ojalá que pueda hacer más para que ustedes tengan ya todo el modelo completo y también tengan el acceso al Excel que lo voy a publicar. Mil gracias por estar siguiendo el canal.
Apóyenme por favor con sus likes y también compartan el canal. Ya estamos cerca de llegar a 1000 suscriptores. Les agradezco mucho por el apoyo y me motiva a seguir haciendo más videos. Gracias muchachos, nos vemos.